Amigos, tengan ustedes las bendiciones del Señor en sus vidas. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante, cumpliendo el propósito de Dios. El Señor nos habla del propósito eterno que tuvo para con la iglesia. Y esto es lo que dice que hicieron los primeros discípulos en cumplimiento de eso que el Señor mencionó. Dice en el libro de los Hechos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. El propósito de Dios con su iglesia es muy grande. Es que no solamente debe hablarse de la salvación, sino del evangelio integral que tiene que ver con todo el ser humano, con la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. El Señor quiere que nosotros entendamos eso y cumplamos así el propósito de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Efesios, menciona algo muy interesante por lo cual Dios lo llamó, y él lo expresa de la siguiente manera. Dice: yo soy el menor de los más pequeños de todos los santos y apóstoles, y he recibido el privilegio de anunciar entre los judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos, judíos y gentiles, cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos muchas cosas interesantes, pero quiero mencionarlo en solo dos aspectos. Número uno, el apóstol fue llamado para anunciar entre judíos y gentiles el evangelio que había estado escondido por siglos, y era aquel misterio del cual habla Pablo, que había estado oculto, pero que ahora se revela, y Pablo lo está revelando, que es la salvación de los gentiles. Pero en segundo lugar dice que la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si entendemos estos dos aspectos de la responsabilidad que hay en predicar el evangelio y dar a conocer a Dios con toda su riqueza, su sabiduría y su omnipotencia, la iglesia tiene que cambiar de actitud. Por eso es que el apóstol Pablo menciona la necesidad de ese cambio, de cumplir ese propósito de Dios. Podemos hacernos la pregunta: ¿cuál es el propósito eterno de Dios con su iglesia? ¿Para qué la salvó el Señor Jesucristo? ¿Para qué pagó ese precio tan elevado de entregar su vida y derramar su sangre por la iglesia? Solo para que se reúnan en una capilla, canten unas canciones, hagan unas oraciones, aporten tal vez algún dinero, levanten las manos y hagan eso nomás. ¿Para eso murió Cristo? ¿O hay un propósito más grande? Y es lo que yo quiero decirles. En el propósito de Dios hay mucho más que eso. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante, plena, de gozo, de alegría, esa vida que el cristiano tiene que expresar y experimentar, no es simplemente una religión, ni solo reunirse los domingos en una congregación. Es cumplir el propósito de Dios todos los días y todo el tiempo, en el cumplimiento del propósito de Dios. La iglesia debe suplir las necesidades de las personas en su parte física, en su parte emocional y en su parte espiritual. Yo quiero mencionar algo práctico. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, vio una multitud con hambre. ¿Y él qué hizo?
multiplicó los panes y los peces y les dio de comer, saciando la necesidad que ellos tenían en ese momento. Cuando vinieron los enfermos a él, el Señor Jesucristo los sanó de sus diversas enfermedades y los envió sanos a sus hogares. Cuando los discípulos estaban asustados y con miedo en medio de una tormenta, el Señor calmó el mar y les dio su paz. Cuando vino a él una mujer acusada de adulterio, querían que la ejecutaran, el Señor Jesucristo dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Ese es el evangelio práctico que tiene que ver con las necesidades físicas, con las necesidades emocionales, pero también con las necesidades espirituales. Perdonó a esa mujer y le dijo: no te condeno, vete y no peques más. Ese es el evangelio integral que Dios quiere que nosotros prediquemos, para cumplir así el propósito de Dios para el cual dejó la iglesia, para que vivamos una vida plena, de alegría, que tenga sentido en todo el aspecto de la palabra. Y nosotros necesitamos entenderlo, compartirlo y también hacer que la gente, cuando conozca el evangelio, entienda estas verdades. Amigos, la iglesia desafortunadamente ha hecho mucho énfasis en la salvación, en el arrepentimiento, en la gracia, en las promesas de Dios. Y eso es cierto, y Dios lo promete y Dios nos protege. Pero necesitamos ver el asunto desde el sentido integral de las personas, las necesidades físicas, las necesidades emocionales y las necesidades espirituales. Y el evangelio lo suple todo. Por eso la iglesia debe cumplir el propósito de Dios. Espero que usted reflexione y pueda cumplir también el propósito de Dios con su vida. Espero la bendición de Dios sobre usted y sobre su familia. Bendiciones para todos.